Bienvenidos. Hay programas definitivamente con personas que nos hacen mirar las cosas desde otra perspectiva, ayudándonos a poder enterarnos que se puede y que cuando le damos vuelta al tema, entonces podemos, al girarlo, vamos a decirlo así, podemos ver cosas que no habíamos visto. Y a veces, esta frase en inglés que me gusta tanto, que hay que pensar fuera de la caja. Al estar afuera, podemos analizar el problema o la situación o el sueño o lo que queremos hacer de manera diferente. Les invito hoy a que se queden hasta el puro final, porque eso es precisamente lo que voy a hacer con estas personas el día de hoy, porque son transformadoras de vida. ¿Dónde más y mejor? Sino acá, en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Bienvenidos a todos quienes vienen ingresando. Gracias por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias también por suscribirse, dar like y activar la campanita. Estos programas están intencionados a hacer luz. Por favor, no se la quede, ayúdenos a iluminar la vida de alguien más. Y vaya tema tenemos hoy, maniobrando en tiempos de incertidumbre. ¿No sentimos como que la barca se nos mueve un poco con tanto que leemos y con tanto de lo que nos enteramos? Bueno, a lo mejor si estamos nosotros en nuestro centro, se nos va a mover un poquito menos. Pero no solo eso, vamos a saber también hacia dónde dirigirnos. Insisto, maniobrando en tiempos de incertidumbre, comprendiendo los patrones que guían mi vida. Y para llevar este tema adelante, tengo a Nadia Arabi Kadbi, mentora, neurocoach, especialista en emprendedurismo con profesionales y empresas. Es neurodecodificadora laboral y organizacional. Docente del diplomado NDLO, mentora de terapeutas y coaches e investigadora. Y también el señor Eduardo Rogati, profesional graduado en Ciencias Económicas y consultor experto en empresas y organizaciones. Resumí un poquito el currículo porque si no se me va medio programa presentándolo, si no es la idea ciertamente, pero bueno, aquí estamos. Tanto de lo que hablar, pero abróchense el cinturón, que no quiero que nadie se me vaya a caer. Nadia, bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Hola Ariel, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Eduardo, también por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por habernos invitado y muchas gracias a todos por estar acá escuchándonos en la academia para poder sanar. Tal cual, tal cual. Sanar, y mi querido Eduardo, muchas veces sanar de cosas de las que ni siquiera sabemos que estamos o enfermos o estamos mal. ¿Qué nos puedes hablar tú de esa perspectiva que tenemos que ir dándole un poquito la vuelta? Porque al verla diferente vamos a encontrar vías de salida o vamos a enterarnos cosas nosotros mismos que no veíamos antes. Te escuchamos. Lo primero que tendríamos que empezar a mirar, empezar a escuchar, empezar a ver, es qué es lo que de nosotros mismos no nos satisface, no nos completa, no nos llena, nos llama la atención o como digo muchas veces, es una piedra en el zapato que me impide caminar de la manera que yo quiero. Y cuando empiezo a darme cuenta que tengo una piedra en el zapato, que tengo algo que me molesta, que veo que no puedo manejarme, que estoy en una nebulosa permanente sin poder tomar una decisión, o que las decisiones que tomo no son asertivas, sino que están plagadas de condicionamientos mentales negativos o que han pasado, tengo que darme cuenta de que ahí tengo que parar la pelota. Porque hay algo, si a mí me resuena algo de eso, es que hay algo que tengo que ver, algo que tengo que ver, de analizar, corregir o, mejor dicho, tengo que trascender. Cuando uno está en un estado, sobre todo en estos últimos tiempos, de estrés, de ansiedad, estrés puede ser por un montón de cosas, no necesariamente tiene que ser un estrés laboral, puede ser por un estrés de pareja, puede ser por un negocio, puede ser por una empresa. La ansiedad de ver qué es lo que pasa, hacia dónde me lleva y ahora qué es lo que va a pasar. Y eso me está generando incertidumbre. Es momento de detenerme. ¿Por qué estoy tomando a esta incertidumbre como un enemigo
cuando de alguna manera lo puedo transformar en un aliado. Y cuando logro ver cuál es para qué cosa esta incertidumbre se me está mostrando, qué cosa buena hay detrás de esto que me está pasando, entonces ahí es donde empiezo a ver las cosas desde otro lugar. Tengo que hacerme un poco salirme de mi subjetividad plena y ponerme en espectador. Y de manera imperturbable, como decimos en el diplomado, de manera imperturbable ver qué es lo que está pasando. Porque lo que está pasando, lo que estoy sintiendo, está lleno de un concepto de emociones. Y las emociones no necesariamente son las mejores consejeras en el momento de actuar o de tomar una decisión. Entonces, lo que hacemos es invitar a la gente a parar la pelota, como decimos en el fútbol. Parar la pelota, mirar hacia adelante y ver qué es hacia dónde voy. Y normalmente, cuando uno cambia el foco y lo mira desde otro lugar, se da cuenta de que hay muchas cosas que ya no tienen sentido, que es necesario modificar. Los mapas mentales hay que cambiarlos y la incertidumbre pasa a ser nuestra aliado. ¿Cómo podemos detenernos? Porque a veces, y me gusta esta frase, suena horrible, pero esta carrera de ratas, como se dice en inglés, es the rat race. Estamos con tanta cosa que no nos enteramos primero que no estamos bien, no nos enteramos, no podemos hacer una evaluación de qué es lo que está mal realmente, porque tal vez no me entero. ¿Cómo me detengo, Eduardo? ¿Cómo podemos darle un tip a la gente para que baje un poquito los flaps para que el avión pueda aterrizar? Porque si sigue volando así no va a llegar a ningún lado de todos modos. No, seguro. Cuando siento que, te cuento desde mi experiencia personal, porque quizás esto pueda llegar a resonar con alguno. Entonces es bienvenido. Cuando yo estaba con un estrés personal muy fuerte por un tema económico y por un tema de salud, me di cuenta a través de gente que me dio los mismos tips que yo estoy tratando de dar ahora, de que había algo que estaba mal. A mí me dijeron, esperá, calmate, sentate un minuto, sentate a la tardecita después de cenar si querés, con una copa de vino, pero sentate y relajá. Ponete en algo, en una imagen que a vos te sea hermosa, en algo que te resuene como lindo, un tema musical que te guste mucho, muy suave, y concéntrate en eso que a vos te trae calma y que te trae paz. Cuando vos empezás a visualizar ese lugar, o empezás a percibir esa música, o empezás a ver simplemente una imagen que te resulta agradable, y empezás a bajar, ahí te das cuenta de cuánto es lo que tenías el cortisol arriba, cuánto estabas acelerado. Entonces decís, el consejo que me dieron es, antes de dormir y cuando te levantas a la mañana, lo primero que haces es visualizar, es escuchar lo que a vos te calma, te trae a un recuerdo agradable. Es como si fuera una meditación, nada más que en lugar de hacer una meditación de 20 minutos, quizás 5 minutos, donde te predispones a andar por la vida desde otro lugar. Y las veces que necesites, para salir, si estás estresado en el trabajo, para salir, da un par de vueltas manzanas, párate en un banco de una plaza y empezá a recordar eso. Cada vez que tengas ese tipo de estrés, entonces poco a poco te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que no estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque cuando vos estás estresado, estás con un nivel muy alto, salís, caminas 10 minutos, das 2 vueltas a la plaza, te sentás y bajás. Cuando volvés te das cuenta del idioma en el que estás. Entonces ahí sí es cuando empezás a decir, algo no estoy haciendo bien. Hay algo que tengo que modificar. A partir de allí es cuando uno empieza a decir, y esto lo puedo hacer porque muchas veces uno dice, no, yo no puedo, no sé cómo.
pero hay un montón de gente que sí sabe cómo acompañarte, hay un montón de cosas que sí saben cómo ayudarte, y no todas son costosas, ni caras, ni nada. Simplemente es ayudar a encontrar el lugar, ayudar a encontrar el camino, ayudar a encontrar ese tanque que aquieta las aguas de tu mente, ese tanque que aquieta las aguas de tus emociones, que te impide el hecho de dispararte. Porque así como hay gatillos disparadores hacia pensamientos negativos o hacia momentos donde uno recuerda cosas dolorosas, hay gatillos disparadores hacia momentos lindos, agradables que me traen felicidad. Que me cambia total, me cambia mi frecuencia vibratoria, me cambia, caramba, genera un cambio fuertísimo y grandísimo, pero a veces no lo tomamos como herramienta y deberíamos más bien de reagrupar lo que tenemos para que nos funcione para nuestro bien, que a veces lo que hacemos es deprimirnos y empezar a pensar en cosas más negativas, lo cual hace que a veces hagamos el efecto del topo y nos vayamos metiendo cada vez más. Nadia, ¿cómo podríamos hablar de este tema tan interesante que es a como estoy yo, así mismo creo, y a como estoy yo, va a ir caminando mi empresa y en realidad todo mi entorno? Te escuchamos. Cuando nosotros empezamos a mirar las empresas, los emprendimientos, inclusive la vida laboral de la persona, generalmente, ¿qué creemos? Que aquello que soy capaz de ejecutar por fuera de mi entorno familiar es parte del hacer, y muchas veces, dependiendo del lugar de donde venimos, el trabajar es por la comida o para sobrevivir o para pagar las cuentas, y es como que disociamos de alguna manera nuestro ser interno, nuestro ser emocional, o lo separamos de la persona que somos. ¿Sí? Cuando hablamos del ser completo nos trasladamos a nuestros trabajos con toda nuestra mente, nuestras emociones, con nuestra historia, con lo cual aquello que antes parecía estar bien separado, ¿no? Hay personas que tienden como a fractalizar o tratan de separar. En realidad esa separación no es tal, es ficticia, porque en definitiva somos la misma persona en los diferentes ámbitos, ¿sí? Tanto en lo familiar, en las empresas, en los emprendimientos. Y de la manera en que nosotros vamos creando nuestra realidad, se habla mucho esto de qué es la creación de la realidad, y por ahí la gente no entiende por ahí muy bien de qué se trata o qué es ese concepto de la creación de la realidad, porque a veces se pregunta y dicen, bueno, pero ¿quién va a querer crearse una bancarrota o una situación mala económica o vivir en una situación difícil? Lo cierto es que hay situaciones que se nos van presentando y que están siendo acompañadas por una configuración interna que vamos llevando con nosotros y que tiene aspectos muy sutiles. Cuando hablamos de sutilezas, hablamos de cuestiones que son casi imperceptibles. Y esas cuestiones que son casi imperceptibles, como ser un pensamiento, una idea, una emoción, nos van acompañando y van construyendo esa realidad que se nos presenta frente a nosotros. Y dependiendo de la vorágine que tenemos atrás, en función de nuestra historia, y también de la decisión, porque en esto tenemos que entender que también somos libres de elegir a dónde ponemos el foco, ¿sí? A dónde vamos a mirar y de qué manera vamos a mirar, es que todos esos factores se despiertan tanto en lo laboral como en la vida misma, en la familia, en la pareja, en los amigos. Entonces, ya no podemos desestimar que todo aquello que nos sucede en el ámbito laboral es parte de mi historia y es parte de mi estado presente y que por alguna razón se nos está presentando. Y ahí es donde entramos a trabajar con todas estas metodologías en donde lo laboral, las empresas y los negocios son las puertas de entrada al inconsciente de la persona, a la historia de la persona, a las emociones de la persona, las ideas que trae, las creencias, ¿sí? Los paradigmas. La Podemos realidad decir es también, perdóname querida Nadia, a lo vivido. exacto, exactamente. A lo vivido, a la experiencia no solamente nuestra, de nuestra vida, sino también de nuestros antepasados, también de quienes estuvieron antes que nosotros. La realidad es que a medida que vamos creciendo y que vamos mirando primero a nuestros padres o a quienes nos criaron, vamos creando todo nuestro sistema emocional y nuestras creencias. Y cuando después somos adultos y tenemos que entrar a tomar decisiones, eso se activa de manera como automática. Entonces pareciera ser que son cuestiones que me pasan
enlazadas a la mala suerte, ¿no? Generalmente se lo aducimos a la mala suerte, estas cuestiones que nos vienen sucediendo, y la realidad es que es todo nuestro sistema emocional y mental al servicio de lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces no podemos separar o hacer la vista gorda, como decimos acá, de decir, no, el trabajo es el trabajo y el hogar es el hogar, la casa es la casa. La realidad es que somos uno mismo en todos lados y ahí es donde entramos a trabajar y a mirar cuáles son esas implicancias emocionales y mentales que se activan en todos estos lugares. Y lo que sucede es que, como bien decía Eduardo recién, y que traigo a esto que él traía, normalizamos tanto el malestar, normalizamos tanto el sacrificio, muchas veces, o el estar incómodos, normalizamos que todos nos cueste, normalizamos que tener un determinado trabajo, que me vaya mal en ciertas cosas, y ahí empezamos a generar creencias de yo no sirvo para esto es para otros, ¿sí? El que tiene dinero, tal cosa. Entonces, desde la normalización de la incomodidad, es que no logramos percibir o ver que estamos teniendo algo que nos está molestando, como decía Edu recién, ¿no? Donde quizás esto de las estafas recurrentes, por ejemplo, o no encontrar socio, o que un socio, tener una mala relación con un socio es parte de la mala suerte. Y la realidad es que no. Hay una historia atrás, que es ahí donde entramos a trabajar, hay emociones implicadas y hay algo para ver. Y hay una riqueza infinita ahí en esa historia donde entramos a trabajar y empezamos a ver cuál es la configuración que se armó para que se me vuelva a presentar. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué son las cosas que me están incomodando, que estoy normalizando y que son una vía de entrada a entender un poquito más la historia de cada uno? Nadia, atraigo y creo según vibro. Sí, sí, somos un imán, en donde aquello que nos va sucediendo siempre está sostenido por un aprendizaje. Siempre hay en algún punto de nuestra vida aprendimos sobre, por ejemplo, si estoy siendo desvalorizada en el trabajo, en algún punto de mi historia aprendí sobre la desvalorización. Y se me generó una creencia, ¿no? Porque esto es automático, esto no es algo que uno pueda establecerlo, decidirlo, sobre todo en los primeros años, por desconocimiento realmente, porque ni siquiera es porque no sabemos cómo funciona, que generamos creencias, en donde, por ejemplo, digo, no, todos los jefes son iguales, o siempre que tengas un jefe arriba te va a hacer la vida imposible. Entonces, ¿qué sucede? Me sucede algo que tiene una historia atrás, porque quizás yo vi cómo alguien desvalorizaba a otra persona en mi niñez, sobre todo que es cuando estamos armando todo nuestro sistema emocional, que generó en mí una creencia que yo la retroalimento cada vez que me encuentro con la misma situación. Y eso funciona para todo. Y ese es el imán, lo que yo le llamo el imán. ¿Sí? Es eso que mi mente, mi cerebro, inclusive todo mi sistema emocional y hasta mi cerebro, te diría, está cómodo. Es lo que conoce. Mi Es zona de por donde confort. caminó toda su vida. Exactamente, la zona de confort. Así que sí, somos como un imán en función de la historia que traemos y las creencias que sostenemos. Ahora que hablas de sostener, ¿cómo podríamos generar un cambio? ¿Cómo podría yo generar un cambio de mentalidad, pero no quizás solamente por la urgencia, sino sostenerlo a lo largo del tiempo para que yo genere un cambio interno y pueda empezar a manifestar no lo que he venido manifestando, sino lo que quiero manifestar? Tenemos dos caminos. Podemos ir, por un lado, como contaba recién Edu, empezar a cambiar el estado actual, porque por ahí no sabemos de dónde viene esto, o no llego a pensar de dónde es que surge, dónde es que aprendí yo a estar en esa situación. Pero si yo me empiezo a generar un estado diferente, ¿qué sucede? Cuando yo hago un movimiento, mi cuerpo empieza a recibir señales que inclusive tienen asociadas neuronas y tienen asociados neurotransmisores inclusive. Eso despierta en mí una sensación. Esa sensación me despierta una emocionalidad diferente, porque me empiezo a sentir más tranquilo, me empiezo a sentir más en paz, en armonía, y eso empieza a generarme a su vez pensamientos distintos, porque ya, como decía Edu recién, ya no estoy en estrés y me permito pensar desde otro lugar, ¿sí? Porque mi cuerpo ya empieza a bajar ese nivel de estrés. Entonces, ese es un camino. Desde la acción, poder ir sintiendo cosas distintas, asociar pensamientos diferentes, que finalmente van a terminar impactando sobre esas creencias que yo tenía. El otro camino inverso es ir a trabajar esas creencias a través de algún terapeuta, a través de alguien que te acompañe,
para empezar a cambiar esos pensamientos y aquello que sostenemos en el día a día, para que cambien nuestras emociones y finalmente terminen cambiando nuestros hábitos. Porque todo tiene como una triada. Hay un pensamiento, una emoción y una acción que hacen que yo sostenga ese imán. ¿Sí? Seguramente hay asociadas estas tres cuestiones que hacen que yo me mantenga en un estado. Entonces, en cambio, si yo voy cambiando ese estado en mi día a día y voy tomando decisiones, es como una oportunidad a empezar a cambiar ese estado actual al deseado, ¿no? Y en esto hay que hacer movimientos. Esto no es solamente una cuestión de decir me doy cuenta, hago algún ejercicio y listo, vuelvo a hacer el mismo de antes, ¿no? Hay que animarse a cambiar y hay que animarse a dar ese pasito para empezar a convertirnos en algo que quizás nunca fuimos. Y ahí es donde entra este estado de incertidumbre y de rareza, ¿no? Si se quiere. Hay una palabra que sobre todo a los varones no nos gusta, pero yo creo que a nadie realmente. ¿Cómo identifico que lo que tengo es miedo y que es el miedo lo que me está estancando? Porque a lo mejor ya yo me inventé una historia, me subo a la bicicleta y sigo pedaleando igual. El miedo puede llevarnos a diferentes lugares y uno es la parálisis, ¿no? Yo me creo escenarios que me generan, ¿no? Y a mí me gusta hacer esta distinción en donde una cosa es el temor y otra cosa es el miedo inminente, ¿no? Que el miedo se siente en el cuerpo, el temor quizás es un poco más mental, es ahí donde yo creo que me puede llegar a pasar algo. Ahí donde empezamos a trabajar es empezar a cotejar con la realidad. Si aquello sobre lo cual yo estoy sintiendo miedo es real o es algo imaginado, o es algo que podría llegar a pasar y no es algo que realmente me está ocurriendo. Cuando uno entra a cotejar esto, ¿no? A cotejar estas creencias, porque en definitiva es una creencia asociada al miedo sobre determinado tema, lo que empieza a suceder es que yo le empiezo a dar razones a mi mente para entender que no es tal ese escenario. Pero si yo lo retroalimento todo el tiempo con que si, por ejemplo, estoy a punto de emprender, voy a perder, ¿sí? Dinero, emprendiendo me va a ir mal, y yo me digo cosas asociadas a eso, siento cosas asociadas a eso y hago cosas asociadas a eso, bueno, el resultado va a terminar siendo exactamente aquello sobre lo cual estoy direccionando la acción. Ahora quizás hay un miedo, ¿sí? O un temor, si se quiere, que es mucho más biológico, que está mucho más adentro, que no tiene que ver con algo que yo me estoy diciendo, sino más bien con alguna memoria asociada. Y ahí es donde entramos a trabajar y a ver si algún emprendedor anterior perdió dinero, si hay alguna historia de emprendedurismo en donde hubo alguna situación de malestar, de miedo, de pérdida, porque ahí ya no se trata de mi vida, sino de la memoria que arrastro con respecto a esto que yo voy a empezar a ejecutar como acción. Entonces, el miedo, lo primero que nos hace es detenernos, y así como decía Edu recién, en ese frenarme, parar la pelota, poder observar si es alguna situación que estoy viviendo realmente y que me causa miedo. Si no lo detecto, ver si es algo que yo me estoy creando como ilusorio y si es que no hay asociado alguna historia atrás que me ponga en esa posición y no tenga que ver conmigo. Y ahí es donde se abre el juego y tenemos la posibilidad de salir de ese estado, ¿no? Hay una Menuda definición, cosa, pero imposible no es. Eduardo, te escuchamos. Adelante, por favor. hay una definición que a mí me gusta respecto del miedo, y no hablo del miedo como la emoción que me salva, ¿es cierto?, ante un peligro inminente, sino que lo que se habla del miedo es una situación del pasado referida al futuro, pero vivida en presente. Es decir, el miedo puede o no ocurrir. Es decir, el miedo me está mostrando algo que me pasó antes, que yo digo, esto me va a pasar, pero lo estoy sintiendo hoy. Entonces, cuando uno percibe el miedo, como dice Nadia, automáticamente pararse y decir, ¿esto qué es? Porque puede ser producto de algo que tengo dentro de mi ADN, que viene de atrás, que viene de mi abuelo, que viene de mi embarazo, o puede tener que ver con alguna experiencia mía, como decía, a ver, yo emprendí 3 veces y las 3 veces perdí plata. ¿Por qué la cuarta tendría que ser distinta? Entonces, cuando uno se para en un lugar y dice, sí, lo puedo cambiar, ve esa posibilidad, ve que lo puede hacer o se le muestra que lo puede hacer, hay que transformar todo ese miedo en un nuevo hábito. Porque algo que uno viene trayendo desde hace mucho tiempo y se transformó en un hábito, hay que cambiarlo con el mismo tiempo.
Si yo llevo 20 años diciendo, voy a empezar un negocio y voy a perder, voy a empezar un negocio y voy a emprender, no puedo decir, ah, no, ya sé por qué y mañana empiezo. No, hay que transformarlo en hábito. Lo que te decía de las meditaciones o de las visualizaciones a la mañana y a la noche, tiene que transformarse en un hábito para que el pensamiento, para que esa huella en piedra, para que ese mapa mental se modifique y pase a tener otra connotación, una connotación positiva, una connotación de que es, ni siquiera que es posible, sino que es, está, no va a ser, está, siempre en presente. Pero el miedo es una de las cosas que más frena. La ansiedad y la incertidumbre son las otras dos cosas que a uno lo tienen de alguna manera, eh, como decís, como el topo, esperando que pase y listo. Y hay gente que prefiere mantenerse en esa situación, en esa zona de confort de pérdida, en esa zona de confort de dolor, en esa zona de confort de que yo no puedo, antes que animarse a cambiar. Antes que Menuda cosa. animarse. Y saber, mi querido Eduardo, que vamos a utilizar la misma energía, pienso yo, a mi humilde Sí, ver, para sí, quedarme que para salir. Menuda cosa, ¿no? totalmente, totalmente. Y además es mucho más fácil cuando uno integra algo nuevo, porque el hombre siempre evoluciona, siempre es evolutivo, no es de quedarse, siempre tiene que moverse, siempre tiene que hacer acciones distintas. Es tan lindo cuando uno cambia la acción y la cambia hacia adelante en positivo, es mucha menos energía que la que uno tiene que estar acá, porque siempre tenés que encontrar un culpable, siempre tenés que encontrar un responsable por fuera de lo que te está pasando. Y llega un momento en que todo lo que está a tu alrededor se te acaban las excusas. Entonces, cuando te das cuenta que sos vos el responsable, que sos vos el que puede sacarte adelante, que vos sos el único responsable de generar tu vida, de co-crear tu vida, producto de pensamientos, producto de emociones y producto de acciones positivas, te resulta mucho más fácil. Gastas mucha menos energía. Claro, sin duda. Bueno, ahora que estamos tú y yo aquí en Petit Comité, te quiero hacer una pregunta de negocios. Para todas estas personas que puedan, quizás el universo tal vez los está moviendo a otra cosa o tienen alguna idea que tal vez no saben si desarrollarla o no. ¿Qué tips nos puedes dar? ¿Cómo podemos diferenciar una idea de un sueño, de algo por realizar, que se podría convertir quizás en un negocio, pero quizás no tenemos todos los medios para llevarlo a cabo al 100%, que sería quizás lo ideal? Te escuchamos. Bueno, desde mi lado, después Nadia, ella también tiene mucho más expertise que yo en esto, pero desde mi lado, para que un proyecto, una idea o un sueño, el sueño no es más que una idea manifestada en otro espacio, en otra línea de tiempo, en otra dimensión, pero es lo mismo que una idea. Si yo esa idea que tengo la bajo, la siento, porque por ahí pasa la cosa, la siento como idea, como factible, como mi legado, porque de eso se trata, mi legado, y lo paso a papel, en ese momento esa idea se transforma en un proyecto. Cuando yo al proyecto le estoy insuflando no solo mi capacidad, mi expertise, mi tiempo, mi creatividad, mis habilidades, sino que al mismo tiempo invierto en ese proyecto, allí es donde se transforma en algo hecho realidad, se transforma en un emprendimiento. Entonces, fíjate que hay casos en los que uno tiene una idea, dice, me bajó una idea, genial. Bueno, ahora voy a empezar a proyectarla y a los 3 días o 4 días, pero ya hay otro que lo hizo. ¿Por qué me bajó a mí y lo hizo otro? No, a lo mejor le bajó a los dos. Lo que pasa es que uno lo percibió emocionalmente, lo bajó a papel, dijo, esto es lo que yo quiero y lo ejecutó. Es simplemente por eso. Porque todo está, todas las ideas, todo está disponible en esta dimensión, en la dimensión de los sueños o en la que sea.
todo está disponible. Lo que pasa es que uno también tiene que creer. Hay mucha gente, esto a mí me pasaba antes, ¿no? Ahora no lo digo más, pero antes decía, empiezo la dieta el lunes. Y voy a empezar la dieta el lunes. No la voy a empezar, porque estoy tirando hacia adelante la posibilidad de... No, si yo tengo un sueño, creo una herramienta en el sueño, tengo una idea de algo, aunque sea locada, disparatada, pero esa es mi idea, la siento dentro mío y la bajo a papel y le meto mente y le meto ganas, voluntad y todo, sabiendo que ese es mi Energía, legado, claro. sabiendo que ese es mi legado, entonces no puede fallar. Entonces no puede fallar. Cuando uno tiene esa, esa cosa que le va dando vueltas en la cabeza y dice, bueno, pero ¿qué pasa si invento una rueda cuadrada? Bueno, una rueda cuadrada. ¿Y qué voy a hacer con la rueda cuadrada? Bueno, en una de esas no la uso para que anden los vehículos por la calle, sino que esa rueda cuadrada la utilizo, por ejemplo, no sé, para hacer un ventilador distinto que permita que accione. Pero yo tengo la rueda cuadrada, la bajo a papel y después empiezo a darle energía, a invertir dinero. Porque si yo no invierto, ¿quién me va a creer? Es lo mismo que si vas a poner un negocio. Y pasa algo muy interesante, amigos y amigas. Fíjense que ahora esto que está diciendo Eduardo, primero, interesantísimo y sumamente importante y relevante. Lo ponemos en papel, ojo con eso, y le ponemos mente, le ponemos la energía. Normalmente creemos no tener cosas que sí tenemos. El otro día les cuento una historia corta. Voy a la casa de una amiga y me dice, mira, voy a pegarme un duchazo y vamos a comprar, porque no tengo nada para hacer. Abro el refrigerador, la heladera, creo que le dicen ustedes, y tenía un montón de comida. Mientras ella se estaba listando para que saliéramos a ir de compras, porque no tenía nada, yo hice la cena. Entonces, ¿qué herramientas sí tenemos? ¿Qué herramientas ya tenemos que tal vez no las valoramos para no solamente sentarnos, poner en papel y ponerle la energía, sino para empezar a accionar aquello? Pero todos tenemos en nuestra personalidad la posibilidad de crear cosas. Y básicamente hay una pregunta que uno se hace normalmente y que es, ¿qué es la cosa para la que soy bueno? ¿Para qué cosa soy bueno? ¿De qué manera puedo trabajar dándole un servicio a los demás en algo que a mí me gusta? Y yo soy convencido de que si yo hago lo que me gusta no trabajo, sino que realmente lo disfruto hacerlo, y me costó muchísimo tiempo darme cuenta de que yo tenía que estar al servicio de los demás y de qué manera podía contribuir haciendo lo que me gusta. Me gusta acompañar, pero ¿sabes qué me gusta sobre todo, que no lo saben? Cocinar. Entonces, yo soy bueno cocinando, me considero bueno cocinando, Bienvenido al club. Y lo que relaja, la gente no me lo cree, pero lo que relaja cocinar. cocinando, medito cocinando, pero lo que hago es hacerlo con alegría y contribuir a los demás. Sí, gratificando a los demás me gratifico yo también. Haciendo lo que estoy haciendo, inclusive en la docencia de neurodecodificación laboral y organizacional, yo contribuyo a los demás y es algo que me apasiona. Pero me doy cuenta cuando se me presenta. Mientras no se me presenta o mientras no veo la oportunidad, no tengo manera de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué es lo que los demás ven en mí para lo que soy bueno? Una pregunta para hacer. Amigos, familiares. ¿Para qué soy bueno según ellos? ¿Para qué soy bueno según yo? Y a partir de ahí empezar a buscar por qué o para qué cosa buena yo me estoy limitando. ¿Por qué me estoy limitando? Porque muchas veces estoy 8 horas, 9 horas, 10 horas trabajando en una oficina, en una empresa, en una fábrica, donde sea. Llego a mi casa
ceno, estoy un rato con la familia y me tengo que ir a dormir. De vida, calidad de vida, nada. Pero uno está inmerso en esa vorágine. Entonces, cuando uno dice, a ver, ¿para qué soy bueno? Para cocinar, entonces, mientras estoy con la familia, cocino, acompaño, ayudo. Si al otro le gusta cocinar también, ¿no es cierto? Mejor Entonces, todavía, claro. compartir eso da calidad de vida. No nos damos cuenta que lo que no tenemos es calidad de vida, Ari. Cuéntame una cosa, ciertísimo, lastimosamente, ciertísimo. Quisiera preguntarte, Eduardo, y ya pasamos con Nadia, ¿cuánto tiempo te llevó a ti darte cuenta para qué cosa buena estabas aquí en el planeta? Porque quizás lo venías haciendo, pero te enteraste en algún momento, porque la verdad que no lo habías visto. A mí me costó mucho precisamente por este tema de la vorágine, del día a día, del Claro, sostener. Además, no te olvides que vivimos en un país en el que siempre resultó complicado tratar de crecer, ¿no es cierto? Y siempre estuve trabajando en lo que a mí me daba la oportunidad de sostener a mi familia y de crecer. claro. Cuando llega un momento que tengo un tema de salud, muy simple, no era un tema complicado, pero era un tema de salud que a mí me molestaba mucho, una rodilla, voy a ver a una persona y me dice, mira, déjame un cachito, me pone la mano, digo, ¿qué es esto? Es ponerme la mano. Dice, no, yo no estoy haciendo nada, yo te estoy transmitiendo la energía del universo. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Si esto se llama Reiki. Ah, ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de lo estresado, lo loco que estaba y decidí cambiar. Y ahí empezó mi camino de búsqueda de para qué cosa buena yo era bueno. Pero también venías de un mundo un poco diferente. ¿Y cómo Sí. llegaron a ti los registros akáshicos? ¿Y cómo digeriste aquello también? Porque, caramba, si se viene de los números, mucha gente me ha dicho, vine al holístico y me fue muy difícil. Me gustaría escuchar tú, que nos hagas una remembranza allí antes de pasar con... Fue muy fácil para mí. Yo venía de graduarme en ciencias económicas y me dio una estructura que era muy firme. Cuando empiezo a raíz de este problema en la rodilla con Reiki, dije, y empecé. Primer nivel de Reiki, 2 años aplicando Reiki, 2 años aplicando Reiki a otras personas, hice el segundo nivel, otros 2 años, después hice tercero y maestría, y en realidad dije, acá hay algo más, tiene que haber algo más, no puede ser, hay algo que, porque ya me estaba saliendo de la estructura. La estructura que yo tenía con los números, cuando aparece para mí el Reiki, era otra cosa maravillosa, pero estaba del otro lado del péndulo. Y en el otro lado del péndulo fue donde empecé a formarme en registros akáshicos y empecé a comprender por qué mi alma estaba encarnada en mí en este momento. ¿Cuál era mi misión? Cuando comprendí lo que mi alma venía a ser, fue lo que me motivó a hacer todos los cambios. ¿Y hoy qué hago? Utilizo mi profesión de base, ciencias económicas, basadas en organización, método, empresas y organizaciones, y la integro con todos los otros saberes. La integro y de esa manera creo que el trabajo que uno hace en una empresa o acompañando a una persona es mucho más completo. Por lo menos lo siento yo, no quiere decir que así sea, ¿eh? Pero para mí, el hecho de poder haberlo integrado implicó el reconocerme en el quién soy, el reconocerme para qué estoy y empezar a trabajar en consecuencia. Me cuestioné muchísimo, me cuestionaron muchísimo, me costó mi familia, me costó mi familia. No lo dudo, si es que dos mundos totalmente, yo me atrevería a decir opuestos, yo los veo opuestos, pero Son complementarios. son complementarios, bien que mal lo son, porque vienen dentro de nosotros. ¿Eh? Esa es la parte curiosa. Nadia, te toca a ti ahora contarnos cómo fue ese cambio de hoja de ruta y también que nos hables un poco de lo anterior que veníamos hablando con Eduardo. Te escuchamos.
Bueno, le sumo a lo que decía Eduardo, cuando se te ocurre una idea o tenés un proyecto también, creo que es encontrarle el sentido a eso que estoy haciendo. Y ese sentido tiene que ser bien coherente con también hacia dónde voy y qué es lo que quiero lograr. Porque también en esto por supuesto, si acompañamos con emociones de contribución, de trascendencia, de bienestar, de bien común, por supuesto que se vuelve como mucho más expansiva la idea y no se queda solamente en un logro material o en un logro concreto. Y ese sentido va a variar en cada persona, porque va a variar en lo que le hace sentido a cada persona, ¿sí? Y muchas veces ese sentido va a implicar pensar en el otro, a veces va a implicar la creatividad, a veces va a implicar un resultado también, el crecimiento también o la expansión de ese negocio, y eso no significa que esos negocios que por ahí tienen la vista de energía más puesta en una cuestión más, si se quiere, financiera o económica o de un resultado, ¿sí? Financiero o económico, de hacer dinero, de hacer que eso crezca, no significa que ni eso no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. ¿Qué va a hacer que funcione o que no funcione, o que avance, que crezca o que no crezca? Bueno, el sentido que cada persona que le pone, que idea eso y que le pone mente y que le pone acción, esté en línea con eso con lo que arranca, con esa semilla con la que arranca. Muchas veces iniciamos negocios que tienen un sentido y en el camino lo desviamos por circunstancias de la vida, no nos damos cuenta. Y me ha tocado trabajar mucho con personas que el sentido de la empresa, por ejemplo, es sostener a toda la familia. ¿Por qué? Porque el que la ideó, por ejemplo, la creó para que toda su familia trabajara allí. Pero resulta que en el camino ese sentido fue variando. ¿Por qué? Porque entró alguien de generaciones más abajo y en realidad el sentido que él le pone a la empresa no tiene que ver con que trabajen los familiares o que la empresa sustente a la familia, sino que crezca, por ejemplo. Y en ese crecer implica que no estén todos los familiares o que se contrate al idóneo y no por parentesco, ¿se entiende? Entonces ahí el sentido empieza a cambiar en función de cada uno, esa semilla empieza a cambiar y a veces no significa que uno sea mejor o sea peor, simplemente es diferente. Y lo que empieza a suceder en ese camino es que el sentido que uno le pone a las cosas puede ir variando. Eso no significa que no lo podamos cambiar, lo que significa es que tenemos que ser como, empezar como esta atención plena y este aquí ahora nos va a permitir entender para qué arrancamos esto y hacia dónde estamos yendo. Y en ese Nadia, camino hacer perdón, como acuerdos, ¿no? ahorita, así que vas en pleno vuelo. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo tengo que decir, creí que era esto, pero esto no va más? ¿Hay algún momento en el que pueda detenerme y qué evaluación tengo que hacer para decir, caray, me equivoqué, esto no era? Porque es parte del Creo juego que, también, ¿no? creo que puede ser de manera consciente, con una autoobservación, pero lo primero que nos marca si estamos por el camino correcto o no son las dificultades que se nos presentan o las situaciones que se nos van presentando. Y ojo, no significa que se te presente una dificultad, no quiere decir que no sea el camino. Por ahí lo que te quiere decir es que te está advirtiendo sobre algo que puede llegar a suceder, que eso es de lo que se encarga nuestro inconsciente, que te puede llegar a poner en peligro. Pero vos sentís que es el camino y realmente querés ir por ahí. Esa es una vía. Otra vía puede ser que además no me gusta lo que estoy haciendo y se me presentan además dificultades, ¿para qué insistir? ¿No? Pares de sufrir, como dicen por ahí. Entonces, tenemos, ¿de qué va a depender y hasta cuándo? Y hasta cuando la persona también elija, a través de su libre albedrío y su libre decisión, poder empezar a hacer otras cosas y enlazarse a otras posibilidades y no quedarse en el automático. Yo siempre digo que la manera, estamos todo el tiempo en plena conciencia y en pleno cambio. Somos seres súper flexibles y todo el tiempo hoy podemos estar acá y dentro de 10 años podemos estar haciendo cualquier otra cosa. Lo que va a depender es el sentido de la acción, qué sentido le voy a poner a la acción y a dónde estoy contribuyendo, dónde estoy colaborando, dónde estoy trabajando, qué sentido tiene para mí. ¿No? Si es solamente por el dinero para pagar las cuentas. Entonces, y yo digo que la pandemia inclusive creo que al mundo entero vino a cambiarle el paradigma porque mucha gente se empezó a cuestionar, porque empezamos a quedarnos en casa y en casa nos detuvimos, paramos la pelota y pudimos ver,
¿sí? Otras posibilidades, también se abrió el tema de trabajar de manera remota, ya no era necesario trasladarnos tanto, entonces empezamos a ver que hay otra realidad a la que estábamos acostumbrados. Y ese parar la pelota nos permitió a todos como humanidad decir, bueno, ¿para dónde estamos yendo? Al punto de observar cómo hasta los animales salían cuando el silencio de la ciudad, por estar todos adentro, lo que hacía era que los animales salieran. Entonces nos permitió parar la pelota y decir, bueno, ¿y ahora de dónde nos enlazamos después de esto? Porque el día de mañana puede venir otra pandemia, ¿no? Entre comillas, y nos puede poner en jaque de nuevo, y ahí es donde la humanidad, ¿sí? Se No, empieza no a no la cuestionar. llames, no la llames que nos la vienen anunciando. No la llames. Por eso Sí, hice así, claro, es que ¿no? sí. Porque es muy peligroso un ser humano deseante y un ser humano enlazándose a sus sueños y un ser humano enlazado a emociones positivas y un ser humano que sabe y que se Claro. enlaza a la empatía, al altruismo, al bienestar y en comunidad, somos mucho menos manejables. Con lo cual Peligro sí, potencial, si la persona está en su centro, está bien y haciendo lo que le exactamente. corresponde. Peligro, pero en potencia, de verdad que sí. No para nosotros ni para la humanidad, sino para quienes tienen intereses con mantenernos en un estadio de miedo, de tristeza, porque en definitiva hoy en día sabemos que el miedo, la tristeza, el enojo pone a las personas en supervivencia absoluta, nos mantiene totalmente estresados, ¿sí? Nos mantiene, porque el proceso fisiológico que le pasa a nuestro cerebro es de inflamación. Y lo primero que se apaga son las funciones cognitivas de la creatividad y de la toma de decisiones. Entonces una persona a la que le imponen el miedo, la tristeza y el enojo, pierde todo tipo de, y no es que no la tenga, pero no está tan disponible de energía para volverse creativo, para tomar decisiones, y ahí es mucho más fácil mantenerlo en un estado automático. Y esto no es conspiranoico, es el cuerpo reaccionando al estrés. Esto es fisiología pura, neurociencias y la reacción que tenemos ante cualquier situación, no solamente cuando se nos presenta ante nosotros a través de un programa de televisión, a través de las redes sociales. ¿No? Si yo me engancho todo el tiempo al enojo, a la tristeza, vamos a morir, el otro es mi enemigo, lo único que genero y retroalimento con esto es un estrés tal que mi cerebro está totalmente estresado y no puedo vislumbrar más de lo que estoy viendo porque fisiológicamente no es posible. Por eso es tan Claro. importante este centro que tenemos que ir, eh, yo siempre digo que es como entrenándonos, ¿sí? Entrenarnos a tener como una gestión de nuestra emocionalidad, a decidir a qué lugares quiero entrar y qué no quiero entrar y a dónde quiero poner mi energía. Pues si yo mi energía la quiero poner en el colectivo, con lo que el colectivo invita, perdemos. Ahora, yo me quiero enlazar a ser creativo, a ponerme a escribir un libro, a ponerme a leer cosas que me nutran, me sirvan, porque la nutrición también viene de aquello que vemos, que escuchamos y que decimos. Entonces, ¿de quién depende eso? Bueno, pero está en la televisión. Bueno, pero puedes elegir apagarla. Podés elegir no seguir a ciertas personas, podés elegir no entrar a redes sociales o entrar a algunos lugares nada más. Para Escuchar este pensar, tipo de programas, etcétera. podríamos preguntar, ¿a quién le prestamos nuestros sentidos y a quién le ponemos nuestro enfoque y nuestra atención? Ojo con eso. Nadia, una pregunta ya para ir haciendo el cierre y luego pasamos a nuestro querido Eduardo. ¿Cómo reconecto si tal vez vengo de un burnout, me agoté, me quemé, me ardí, no sé, o las circunstancias ya me cansaron? ¿Cómo reconecto conmigo mismo para poder precisamente lo que venías hablando, ser el creador que vine a ser, porque todos somos co-creadores? Te escuchamos. Un lindo ejercicio es volver a nuestro niño, qué hacíamos cuando éramos chicos y qué actividades son las que nos conectan con esa instancia de la vida en donde somos, porque realmente un niño se va moldeando a lo largo de la vida, pero no hay nada más auténtico y genuino que un niño. Entonces, quizás volver a esa instancia, qué hacíamos cuando éramos niños, me gustaba bailar, me gustaba pintar, me gustaba jugar, me gustaba jugar con amigos, bueno, permitirnos como conectar con alguna actividad que nos lleve a esa instancia y nos reconecte con ese niño que todavía está maleable y que como adulto, pero como adulto, ¿no? Observando aquello como me sentía
y reconectando también con aquellos momentos en donde sí lo logré, ¿no? Es cambiar el enfoque. A veces requiere quizás un poco más de esfuerzo, por decirlo de alguna manera, porque la persona a veces está agotada mentalmente, pero lo primero es como empezar a hacer, aunque sea pequeñas acciones que me reconecten con ese bienestar. ¿Te gusta el jardín de tu casa? Bueno, salí al jardín, arregla el jardín de tu casa, aunque sea 5 minutitos. ¿Te gusta salir a caminar? Permitite salir a dar una vuelta a manzana, aunque sea al principio. No vamos a pretender hacer todo de la misma manera que lo hacíamos antes, pero un buen recurso es como volver a ese niño y conectar con esos espacios o esas actividades también que nos conectan con esa parte y nos encienden. Así que eso podría ser un tip para volver. Podríamos decir reconectar con aquellas cosas que nos traen de vuelta a la vida en momentos en los que quizás nos hemos sentido como que no estamos viviendo mucho. Me encantó eso que dice don Eduardo, porque a mí también me da por la cuchara, entonces a mí me relaja y bueno, y con buena música y con un mejor vino, ni para qué, pero bueno, por ahí vamos. Eduardo, ¿qué palabras le podemos dejar a las personas que en esta probadita que les damos hoy, en ciernes con ayuda de Dios y de todos ustedes para hacer un programa, que tiene un sueño, pero está viendo todos los no puedo, y a lo mejor, qué sé yo, está como mi amiga, que cree que no tiene nada en la casa y no tiene nada en la nevera, teniendo una nevera plena? Te escuchamos. Eh, lo primero es que cuando uno sufre, tiene que parar, porque el sufrimiento es algo que uno elige. Pero lo importante es darse cuenta la vida de quién viven. Si viven la vida de cada uno, si viven la vida que los demás programan para cada uno, porque uno puede tener una vida programada desde los padres, desde la familia, y la acepta, pero no es la vida de uno. Entonces, la vida de quién viven. Cuando uno puede responderse esa pregunta, lo que tienen que hacer es animarse a vivir la propia vida, porque todo es posible. Y si tu amiga, cuando abrió la nevera y dijo vamos de compras, quizá no estaba viviendo su vida sabiendo lo que tenía, sino que estaba buscando de qué manera ella podía agasajarte con otra cosa que no estaba en la nevera. Entonces, en ese momento ella estaba viviendo la vida que vos, sí, inconscientemente, pero desde su inconsciente también, le estaba proponiendo. Cuando uno se da cuenta que la vida que está viviendo no es la que uno desea, sino que es la que los demás quieren de cada uno de nosotros, es momento de parar. Es momento de agarrar y decir, ¿qué quiero de mi vida? ¿Quién soy? ¿Soy yo o soy los que los demás quieren que sea? Porque todo es posible y siempre no hay un tema que uno diga, esto no, esto ya se me pasó el tiempo, esto ya no, ahora no lo puedo cambiar. Todo se puede cambiar. No hay plazo. Cada uno lo va a hacer en el tiempo justo en el que lo pueda llegar a hacer. Ni antes ni después. Busquemos resonar en frecuencias altas, como dice Nadia, para que esa similitud de frecuencia nos atraiga cosas que vibren igual que nosotros, porque de esa manera es lo que estamos actuando. Pensamiento, palabra, obra y emoción. Entonces, anímense, el cambio es factible siempre, si así lo desean, y nunca es tarde. Nunca es tarde. La vida de quien viven, vivan su vida y aflojen un poco con el estrés. Muchísimas gracias. Bueno, venimos a vivir aquí, a este planeta escuela, venimos a probar, pero venimos y estamos. Y lo vengo diciendo en el programa de astrología que vengo haciendo, de nosotros se va a hablar, con ayuda de Dios, y si Él lo permite, obviamente, de nosotros se va a hablar cuando todo esto pase, porque con ayuda de Dios y con ayuda también de rodearnos de gente que nos pueda ayudar a salir adelante, que nos pueda ayudar a cambiar nuestra mentalidad, vamos a pasar por todo esto
y vamos a salir siendo mejores. Que yo me atrevería a decir que para eso está usted aquí y para eso estoy yo aquí. Pero mientras más pronto nos demos cuenta, mejor. Y me quedo con todo lo buenísimo que se habló hoy, con que usted tome su sueño, que usted se ponga atención a usted, se tome usted como prioridad, ponga en papel lo que desea hacer y que lo energice con sus pensamientos. Ojo con lo que usted siente, ojo con lo que usted piensa y ojo también con lo que usted dice, porque pretendemos crear algo y por dentro estamos generando otra cosa. Ojo con eso, que lo creamos o no, somos co-creadores y venimos con ese poder. Pongámonos atención a ver qué es lo que estamos creando. El día de hoy, maniobrando en tiempos de incertidumbre, comprendiendo los patrones que guían mi vida. Vio que fue luz, no se lo quede, ayúdenos a compartir. ¿Dónde más y dónde mejor que acá en Reconectando Almas para el Bien Vivir de la Academia de las Artes Sonadoras? Soy Ariel Svi dándoles las gracias por un programa transformador. Se los dije que lo iba a hacer, ¿sí? Gracias a Nadia y a Eduardo por haberme acompañado el día de hoy y por las siguientes compañías que vamos a tener también. Gracias a la señora Nilda Avellaneda y gracias también a Sorani Rodríguez por haber hecho el enlace. Un abrazo para todos. Feliz día. Hasta la próxima.